Gloria Lasso, la icónica voz que una vez llenó estadios, ahora se encuentra en una esquina oscura de la ciudad. Su rostro, marcado por el tiempo y el sufrimiento, refleja una vida que parece un eco lejano de su esplendor. La gente pasa de largo, ajena a su dolor. ¿Cómo pudo una estrella de la música caer tan bajo? La respuesta es desgarradora. Su hija, la luz de su vida, fue ultrajada por uno de sus novios. Un acto que no solo destruyó la inocencia de una niña, sino que también desmanteló el mundo de Gloria. La traición se siente como un cuchillo en el corazón. ¿Cómo pudo alguien a quien amaba hacerle esto a su propia familia? Gloria se encuentra atrapada en un laberinto de emociones. La rabia y la tristeza se entrelazan, creando un torbellino que la consume. Cada día se enfrenta a la pregunta que la atormenta. ¿Debería perdonar a quien le hizo tanto daño? ¿O buscar justicia a cualquier costo? La lucha interna es feroz. La fama y el éxito parecen insignificantes frente a la devastación de su hogar. Mientras sostiene un cartón pidiendo limosna, recuerda los días de gloria. Las luces brillantes, el aplauso ensordecedor. Pero ahora el silencio es abrumador. La gente la ignora y su orgullo se desmorona. ¿Es este el precio que debe pagar por la traición? La vida le ha dado un giro inesperado, y cada moneda que recibe es un recordatorio de su caída. La noche cae, y con ella, la soledad se hace más pesada. Gloria mira a su alrededor, buscando respuestas en las sombras. La pregunta persiste: ¿puede el amor sobrevivir a la traición? La respuesta parece tan lejana como su antigua vida. La lucha por la redención se convierte en su única esperanza. Pero, ¿será suficiente para sanar las heridas? En este momento de desesperación, una figura familiar aparece en la distancia. Su corazón late con fuerza. ¿Es un amigo, un enemigo, o alguien que puede cambiarlo todo? La incertidumbre la consume. La vida de Gloria está a punto de dar un giro inesperado, y el destino de su familia pende de un hilo. La pregunta que queda en el aire es inquietante. ¿Hasta dónde llegarías para proteger a los que amas, incluso si eso significa enfrentarte a tus propios demonios? En Villafranca del Penedès, el sol apenas iluminaba las calles empedradas. Gloria Lasso, una niña de apenas 7 años, se despertaba cada mañana con el estómago vacío. La pobreza era su compañera constante. Su hogar, un pequeño cuarto en un edificio desgastado, olía a humedad y desesperanza. Cada rincón contaba una historia de lucha. Gloria miraba por la ventana, observando a los niños jugar. Ellos reían, mientras ella se preguntaba si algún día podría unirse a ellos. La risa era un lujo que no podía permitirse. Su madre, con la mirada cansada, le decía que debía ser fuerte. ¿Pero qué significaba ser fuerte cuando el hambre apretaba el estómago y el corazón? Un día, mientras caminaba por las calles, vio a un grupo de niños jugando con monedas. Ellos las lanzaban al aire, riendo al verlas brillar. Gloria sintió una punzada en el pecho. ¿Por qué ella no podía tener esas monedas? Decidió que debía hacer algo. Comenzó a buscar en la calle, entre las piedras y la tierra, con la esperanza de encontrar algo que pudiera ayudar a su familia. Cada moneda que encontraba era un pequeño triunfo, pero también era un recordatorio de su situación. ¿Era correcto buscar monedas en la calle? ¿Era eso lo que quería ser? Una niña que rebuscaba entre la basura. La lucha interna crecía en su mente. Por un lado, quería ayudar a su madre. Por otro, deseaba ser como los otros niños, despreocupados y felices. Las noches eran las más difíciles. Gloria se acostaba en su cama, sintiendo el frío del suelo. Cerraba los ojos y soñaba con un futuro diferente. Imaginaba escenarios donde la pobreza no existía, donde su madre sonreía sin preocupación. Pero al despertar, la realidad la golpeaba con fuerza. La pobreza era un monstruo que no la dejaba escapar. Un día, mientras buscaba monedas, se encontró con un viejo músico. Él tocaba una melodía hermosa en su guitarra. Gloria se detuvo, hipnotizada por la música. El hombre la miró y sonrió. La música puede cambiar tu vida,
le dijo. Esa frase resonó en su mente. ¿Podría la música ser su salvación? Decidió que debía intentarlo. Comenzó a cantar en las calles. Su voz era un eco de su dolor y esperanza. Al principio, la gente pasaba de largo. Pero poco a poco, algunos se detenían a escuchar. Las monedas comenzaron a llegar. Cada nota que salía de su boca era un grito de libertad. Pero también era un recordatorio de su lucha interna. ¿Era correcto usar su voz para ganar dinero? ¿Era eso lo que quería ser? La música se convirtió en su refugio, pero también en su carga. Gloria se debatía entre el deseo de ser famosa y la necesidad de ayudar a su familia. Cada actuación era un paso hacia la fama, pero también un paso hacia la fama, pero también un paso alejado de su infancia. La presión crecía. ¿Podría soportar el peso de sus decisiones? Un día, recibió una oferta para cantar en un concurso. Era su oportunidad, pero también significaba dejar atrás a su madre, a su hogar. La decisión la atormentaba. ¿Debía seguir su sueño o quedarse y cuidar de su familia? La noche antes del concurso, no pudo dormir. La pregunta la perseguía. ¿Qué precio estaba dispuesta a pagar por su éxito? Finalmente, decidió participar. Subió al escenario, su corazón latía con fuerza, la multitud la miraba expectante. Al abrir la boca, su voz resonó en el aire. Era un canto lleno de emociones, de su historia. La gente se quedó en silencio cautivada. En ese momento, Gloria sintió que había encontrado su lugar en el mundo. Pero al mismo tiempo, una sombra la acechaba. ¿Había traicionado a su familia al elegir su sueño? El aplauso resonó en sus oídos, pero el eco de su dilema no se desvanecía. La fama llegó, pero también la soledad. Gloria se convirtió en una estrella, pero a un alto costo. La lucha interna nunca se detuvo. Cada éxito era un recordatorio de lo que había dejado atrás. ¿Era realmente feliz? ¿Había tomado la decisión correcta? La historia de Gloria Lasso es un viaje de lucha, sacrificio y búsqueda de identidad. En cada paso se enfrenta a la pregunta que la atormenta. ¿Qué significa realmente el éxito? La respuesta no es sencilla, y su camino apenas comienza. La vida de Gloria cambió para siempre en una tarde que parecía común. El sol se ocultaba tras las nubes, y una brisa fría anunciaba la llegada del invierno. Su hija Valeria había salido a una reunión con amigos. Gloria, confiada, no imaginaba el horror que se avecinaba. Cuando el teléfono sonó, su corazón se detuvo. La voz al otro lado era temblorosa. Gloria, algo terrible ha pasado. Las palabras se deslizaban como un veneno, cada sílaba un golpe en su pecho. Valeria había sido atacada. Un antiguo amante, un hombre que había sido parte de su vida, había regresado para desatar el caos. Gloria sintió que el mundo se desmoronaba. La imagen de su hija, llena de vida y sueños, se desvanecía. ¿Cómo pudo suceder esto? La culpa la invadió. ¿Habría hecho algo diferente? ¿Habría podido protegerla? La pregunta la atormentaba, como un eco en su mente. La noche se convirtió en un laberinto de emociones. La rabia y el miedo se entrelazaban en su interior. Gloria se enfrentaba a un dilema moral. ¿Debía buscar venganza? ¿Debía buscar venganza? ¿O debía encontrar la manera de sanar? La idea de hacer justicia por su propia mano la seducía, pero también la aterraba. Mientras las horas pasaban, su mente se llenaba de imágenes. Recordaba a ese hombre, sonriendo, como si nada hubiera. ¿Cómo pudo convertirse en un monstruo? La traición la desgarraba. No solo había fallado como madre, sino también como mujer. La identidad que había construido se desmoronaba. Gloria se sentó en la oscuridad de su sala, rodeada de recuerdos. Las risas de Valeria resonaban en sus oídos. La niña que había criado, llena de sueños, ahora era una víctima. La culpa se transformó en un peso insoportable. ¿Era su responsabilidad? ¿Había ignorado las señales? La angustia la llevó a buscar respuestas. Se sumergió en la vida de su hija, revisando mensajes, fotos, cualquier pista que pudiera ayudarla a entender. Cada descubrimiento era un puñal en su corazón. Valeria había estado sufriendo en silencio,
y Gloria no lo había visto. La desesperación la llevó a un encuentro inesperado. Se encontró cara a cara con el antiguo amante. La rabia burbujeaba en su interior. Quería gritar, golpearlo, hacerle sentir el dolor que había causado, pero en su lugar se encontró paralizada. La mirada de él era fría, desprovista de remordimiento. ¿Por qué? Fue lo único que pudo articular tonto. La respuesta nunca llegó. En su lugar, solo hubo silencio. Un silencio que resonaba más fuerte que cualquier grito. Gloria se dio cuenta de que la venganza no traería paz. La lucha interna se intensificaba. Regresó a casa, sintiéndose más perdida que nunca. La pregunta seguía atormentándola. ¿Quién era realmente? ¿La madre que había protegido a su hija o la mujer que había fallado en su deber? La identidad se desdibujaba y la culpa la consumía. Las noches se convirtieron en un ciclo de insomnio. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Valeria, y el dolor la despertaba. La vida cotidiana se volvió un desafío. Las sonrisas de los demás la irritaban. ¿Cómo podían ser felices cuando su mundo se había desmoronado? La presión aumentaba. El deseo de proteger a su hija y la necesidad de sanar. La lucha interna la desgastaba. ¿Podía perdonar? ¿Podía encontrar la fuerza para seguir adelante? Un día, mientras revisaba las fotos de Valeria, se dio cuenta de algo. La vida de su hija no podía definirse por un solo evento. Valeria era más que una víctima. Era una guerrera. Esa revelación la golpeó con fuerza. Gloria comprendió que debía cambiar su enfoque. En lugar de buscar venganza, debía ser el apoyo que Valeria necesitaba. La culpa no la llevaría a ninguna parte. La verdadera batalla era ayudar a su hija a sanar. Con esa decisión, un nuevo camino se abría ante ella. La lucha no había terminado, pero ahora tenía un propósito. La vida de Gloria había dado un giro inesperado, pero también había encontrado una nueva identidad. Una madre dispuesta a luchar por su hija, a enfrentar sus propios demonios y a encontrar la luz en medio de la oscuridad. Gloria miraba por la ventana mientras la lluvia caía sin piedad. Las gotas resbalaban, como sus sueños, deslizándose hacia un abismo que parecía no tener fin. Su guitarra, un viejo regalo de su padre, yacía en un rincón, cubierta de polvo. Cada vez que la veía, un nudo se formaba en su garganta. La música había sido su refugio, su escape. Pero ahora era un recordatorio de lo que había sacrificado. Sus hijas, Valeria y Sofía, jugaban en el suelo, ajenas a la tormenta que se desataba en el corazón de su madre. Gloria sonrió débilmente al verlas. Eran su razón de ser, su luz en la oscuridad. Pero, ¿a qué costo? La lucha entre su pasión y la seguridad de su familia la consumía. ¿Debería seguir persiguiendo su sueño, arriesgando la estabilidad de sus hijas? ¿O debería renunciar a su música y convertirse en la madre que ellas necesitaban? La decisión la atormentaba. Cada vez que pensaba en subir al escenario, una voz interior le susurraba que era egoísta. ¿Y si no puedes mantenerlas?, se preguntaba. La presión de la sociedad, el miedo al fracaso, la incertidumbre del futuro. Todo se acumulaba como una pesada losa sobre sus hombros. La música era su vida, pero la vida de sus hijas dependía de ella. Una noche, mientras las niñas dormían, Gloria se sentó en el sofá. La guitarra la miraba, como un amante olvidado. Con manos temblorosas, la tomó y comenzó a tocar una melodía suave. Las notas llenaron la habitación, envolviéndola en una calidez que no había sentido en mucho tiempo. Pero, a medida que la música fluía, también lo hacía la culpa. Cada acorde era un recordatorio de lo que podría perder. La melodía se detuvo abruptamente cuando escuchó un ruido. Valeria apareció en la puerta, con los ojos entrecerrados. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó con voz somnolienta. Gloria sonrió, pero su corazón se hundió. «Sí, cariño, solo estaba pensando». La niña se acercó y se sentó a su lado,
¿Por qué no tocas en el concurso de talentos de la escuela?, sugirió inocentemente. La pregunta la golpeó como un puñetazo en el estómago. El concurso era una oportunidad, pero también un riesgo. ¿Qué pasaría si no ganaba? ¿Y si sus hijas se sentían avergonzadas de ella? La inseguridad la invadió. No sé si puedo, Valeria, respondió tratando de ocultar su angustia. Pero tú eres la mejor mamá. Todos dicen que tienes una voz hermosa. Las palabras de su hija resonaron en su mente, pero la duda seguía acechando. Esa noche, Gloria no pudo dormir. Se quedó despierta, mirando el techo, preguntándose si alguna vez podría ser feliz. La música la llamaba, pero el miedo la mantenía cautiva. La lucha interna se intensificaba. ¿Era posible encontrar un equilibrio entre sus sueños y la felicidad de sus hijos? ¿O debería renunciar a su pasión por completo? Los días pasaron, y la fecha del concurso se acercaba. Gloria se sentía atrapada en una red de expectativas. La presión aumentaba. Sus amigas la animaban a participar, pero cada vez que pensaba en el escenario, su estómago se retorcía. La idea de fallar la aterraba. Pero, ¿qué pasaría si no lo intentaba? Viviría con el arrepentimiento de no haberlo hecho. Una tarde, mientras ayudaba a Valeria con la tarea, la niña le preguntó: ¿por qué no persigues tus sueños, mamá? La pregunta la dejó sin aliento. Era un recordatorio de que sus hijas la observaban, que sus decisiones las afectaban. Gloria sintió que el peso de su elección se hacía más pesado. ¿Podía ser un modelo a seguir si renunciaba a lo que amaba? La noche antes del concurso, Gloria se sentó con su guitarra. Las notas resonaban en la oscuridad, llenando el vacío de su corazón. La música era su voz, su verdad. Pero, ¿podría ser también su salvación? La pregunta la atormentaba. ¿Qué harías tú en su lugar? ¿Seguirías tu pasión o priorizarías la seguridad de tus seres queridos? La respuesta no era sencilla, y el tiempo se agotaba. La luz del sol se filtraba a través de las ventanas de su oficina, iluminando los trofeos que adornaban la estantería. Cada uno representaba un logro, un paso más hacia la cima, pero en su interior, la sombra de su pasado se cernía como una tormenta inminente. Su carrera florecía en México, pero el eco de decisiones pasadas resonaba en su mente. La noticia llegó como un rayo. Su hija, la pequeña que había prometido proteger, había sido víctima de una violación. El mundo se detuvo. El éxito que había construido con tanto esfuerzo se desvaneció en un instante. ¿Cómo podía disfrutar de su triunfo cuando su propia sangre sufría? La pregunta la atormentaba. ¿Podía el éxito compensar el dolor que había causado? Se sentó en su silla, la cabeza entre las manos. Recordó las noches en que había estado ausente, persiguiendo sueños mientras su hija crecía sola. Cada gala, cada evento, cada aplauso resonaba en su mente como un recordatorio de su fracaso como madre. La culpa la envolvía, pesada y fría. Miró por la ventana. Las calles de la ciudad estaban llenas de vida, pero ella se sentía atrapada en un laberinto de emociones. La risa de los niños resonaba en sus oídos, un contraste doloroso con el llanto de su hija. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Era el precio del éxito demasiado alto? Las imágenes de su infancia la asaltaron. Recordó a su madre, luchando por mantener a la familia unida. Prometió que nunca haría lo mismo, que siempre estaría presente. Pero las promesas se desvanecen cuando la ambición toma el control. La ambición había sido su motor, pero ahora se sentía como una traidora. El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Él era su hija. La voz temblorosa al otro lado de la línea la desgarró. «Mamá, ¿dónde estás?». La pregunta la golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Dónde estaba? En ese momento, se dio cuenta de que había estado persiguiendo sombras. La conversación fue breve, pero cada palabra pesaba como plomo. Su hija necesitaba apoyo, amor, y ella solo podía ofrecer excusas. «Estoy ocupada, cariño. Pronto estaré allí.
pero sabía que no era cierto. La verdad era que había estado demasiado ocupada construyendo una imagen, una fachada que ahora se desmoronaba. La culpa se transformó en rabia, no solo contra sí misma, sino contra el mundo. ¿Por qué había permitido que su carrera la consumiera? ¿Por qué había creído que el éxito era más importante que su familia? La ira burbujeaba en su interior, una mezcla de frustración y desesperación. Se levantó de la silla y comenzó a caminar por la habitación. Cada paso resonaba como un eco de sus decisiones. La vida que había elegido la había llevado a este punto, y ahora debía enfrentar las consecuencias. La sombra de su pasado no solo la perseguía, la había alcanzado. En un momento de claridad, se dio cuenta de que no podía cambiar lo que había hecho. No podía borrar el dolor que había causado, pero había algo que podía hacer. Luchar. Luchar por su hija. Luchar por su familia. La ambición no podía ser su única guía. Se sentó de nuevo, esta vez con determinación. Tomó un bolígrafo y comenzó a escribir. No eran palabras de éxito, sino promesas. Promesas de estar presente, de ser la madre que su hija necesitaba. La lucha no sería fácil, pero estaba dispuesta a enfrentarse a sus demonios. La vida no se trataba solo de triunfos y reconocimientos. Se trataba de amor, de conexión, de redención. La sombra de su pasado podría seguir acechando, pero ahora tenía un nuevo propósito. La pregunta que la había atormentado se transformó en un desafío. ¿Podría el éxito ser un camino hacia la sanación? Mientras escribía, una nueva luz comenzó a brillar en su interior, la esperanza. La esperanza de que, aunque el camino fuera difícil, podría encontrar la manera de reconciliar su pasado con su presente. La sombra no desaparecería, pero podría aprender a vivir con ella. El teléfono volvió a sonar. Esta vez, no dudó, contestó con una voz firme. Estoy aquí, cariño. Vamos a enfrentarlo juntas. La decisión estaba tomada. La lucha apenas comenzaba, pero ya no estaba sola. Gloria se miró en el espejo. La luz tenue del camerino reflejaba su rostro cansado. Las arrugas eran testigos de una vida llena de decisiones. Cada línea contaba una historia, cada sombra, un arrepentimiento. Había sido una estrella, pero ahora, el eco de su pasado la perseguía como un fantasma. Se sentó en la silla, su voz resonando en su mente. ¿Era realmente su voz, o simplemente un eco de lo que una vez fue? Las notas que solían fluir con facilidad, ahora se atoraban en su garganta. La fama, ese sueño dorado, se había convertido en una prisión. ¿Cómo había llegado a este punto? Recordó los días de gloria, los aplausos, las luces brillantes, el amor de sus fans, pero también recordó las decisiones que la llevaron a la caída, las noches de excesos, las traiciones, las promesas rotas. Cada elección la había alejado un poco más de la mujer que solía ser. ¿Era posible redimirse? ¿Podía encontrar la paz en medio de su tormenta interna? El silencio en el camerino era ensordecedor. Se preguntó si alguien realmente la entendía. La soledad la envolvía como una manta pesada. La gente la admiraba, pero nadie conocía su lucha. Nadie sabía que cada vez que subía al escenario, luchaba contra sus propios demonios. La presión de ser perfecta la consumía. ¿Qué pasaría si fallaba de nuevo? Tomó una respiración profunda y cerró los ojos. Imaginó el escenario, las luces brillando sobre ella. Pero en lugar de sentir emoción, sintió miedo. Miedo a no estar a la altura. Miedo a que su voz no fuera suficiente. La duda se instaló en su corazón. ¿Era este el final de su carrera? ¿O era solo el comienzo de una nueva lucha? El reloj marcaba la hora. Era tiempo de salir. Se levantó, pero sus piernas temblaban. Cada paso hacia el escenario era un recordatorio de su fragilidad. La multitud la esperaba, pero en su mente solo había silencio. ¿Qué les diría? ¿Cómo podría conectar con ellos cuando ella misma estaba desconectada? Al salir, el ruido la envolvió. Los gritos, los aplausos, la energía del público. Pero en lugar de sentir alegría, sintió un vacío. La música comenzó a sonar, y su corazón latía con fuerza. Las luces la cegaban, pero su mente estaba en otro lugar. Recordó las palabras de su madre. La verdadera belleza está en ser auténtica. Pero, ¿qué significaba eso para ella ahora?
Comenzó a cantar, pero su voz temblaba. Las notas eran un reflejo de su lucha interna. Cada palabra era un grito de ayuda. La multitud aplaudía, pero ella solo podía escuchar el eco de sus decisiones pasadas. La letra de la canción hablaba de amor y redención, pero para ella era un recordatorio de lo que había perdido. Mientras cantaba, las lágrimas comenzaron a caer. No eran solo lágrimas de tristeza, sino de liberación. Era el peso de años de arrepentimiento que finalmente salía a la superficie. La música la envolvía y por un momento se sintió viva. Pero la pregunta seguía ahí, acechando en su mente. ¿Podría perdonarse a sí misma? El final de la canción llegó, y la ovación del público la sacó de su trance. Pero en lugar de sentirse satisfecha, se sintió vacía. Había dado todo en el escenario, pero su alma seguía atormentada. La paz que tanto anhelaba parecía inalcanzable. ¿Era posible encontrarla en medio de tanto caos? Mientras se retiraba del escenario, sintió que el peso del mundo caía sobre sus hombros. La fama no era suficiente. Necesitaba más que aplausos. Necesitaba sanar, pero ¿cómo se sanaba un corazón roto? Pero ¿cómo se reconstruía una vida destrozada? Las luces se apagaron y el silencio volvió a envolverlo. Gloria sabía que la batalla no había terminado. La lucha por su identidad, por su paz interior, apenas comenzaba. Cada día sería un nuevo desafío. Pero en su corazón había una chispa de esperanza. Quizás, solo quizás, podría encontrar la redención que tanto anhelaba. Con cada paso que daba, se prometió a sí misma que no se rendiría. La música seguiría siendo su refugio, su forma de expresar su dolor. Y aunque el camino sería difícil, estaba dispuesta a enfrentarlo. Porque al final, la verdadera lucha no era contra el mundo exterior, sino contra sus propios miedos. Y en esa lucha, quizás, encontraría la paz que tanto deseaba. La vida de Gloria Lasso es un viaje a través de la luz y la sombra. Nacida en un pequeño pueblo, su voz resonaba como un canto de sirena. Desde joven, soñaba con ser una estrella. Pero, ¿qué sucede cuando la fama se convierte en una carga? Gloria brillaba en el escenario. Su talento era innegable. Cada nota que cantaba tocaba el alma de quienes la escuchaban. Sin embargo, tras las luces y los aplausos, había un vacío. La presión de ser perfecta la consumía. La presión de ser perfecta la consumía. ¿Era suficiente ser admirada? ¿O necesitaba algo más profundo? A medida que su carrera despegaba, las sombras comenzaron a acecharla. Las críticas se volvieron más duras. La gente que una vez la adoró ahora la juzgaba. Cada comentario negativo se clavaba en su corazón como una espina. La pregunta la atormentaba. ¿Soy realmente quien todos creen que soy? Gloria se encontraba atrapada en un torbellino de emociones. La soledad la envolvía. En las noches, cuando el silencio reinaba, su mente se llenaba de dudas. Recordaba su infancia, los días en que cantaba sin miedo. ¿Dónde había quedado esa niña llena de sueños? La fama había traído consigo un precio. Un día, mientras miraba su reflejo en el espejo, se dio cuenta de que había perdido su esencia. La imagen que veía no era la de una artista, sino la de una mujer asustada. La lucha interna se intensificaba. ¿Debía seguir adelante sacrificando su felicidad por el éxito? ¿O era hora de buscar su verdad, aunque eso significara renunciar a todo? La decisión la consumía. En su corazón, sabía que debía elegir. Pero, ¿cómo se elige entre el amor propio y el reconocimiento? La presión era abrumadora. Las luces del escenario la llamaban, pero la oscuridad de su mente la retenía. Un día, en un momento de claridad, decidió escribir. Las palabras fluyeron como un torrente. Expresó su dolor, sus miedos, sus anhelos. En cada línea, liberaba un pedazo de su alma. La escritura se convirtió en su refugio. A través de ella, comenzó a entender su lucha. La vida de Gloria se transformó en un relato de resiliencia. Aprendió que la verdadera fortaleza no radica en la perfección, sino en la autenticidad.
Cada imperfección la hacía más humana. La fama podía ser efímera, pero su voz, su historia, era eterna. Sin embargo, el camino no fue fácil. Las sombras seguían acechando. En cada paso hacia la luz, había un eco de duda. ¿Podría realmente ser feliz sin la aprobación de los demás? La respuesta no era sencilla, pero en su corazón, sabía que debía intentarlo. Gloria comenzó a compartir su historia. Habló de sus luchas, de sus miedos. La gente comenzó a escuchar. Se dio cuenta de que no estaba sola. Muchos enfrentaban batallas similares. Su vulnerabilidad se convirtió en su mayor fortaleza. La conexión con su audiencia creció. Las cartas de apoyo inundaron su vida. Cada mensaje era un recordatorio de que su voz importaba. La lucha interna se transformó en un viaje colectivo. Juntos, enfrentaban la oscuridad. A medida que pasaba el tiempo, Gloria encontró su camino. Aprendió a abrazar sus imperfecciones. La fama dejó de ser su objetivo principal. En su lugar, buscaba la autenticidad. La música se convirtió en un medio para sanar, no solo para brillar. La vida de Gloria Lasso es un testimonio de que incluso las estrellas más brillantes pueden enfrentar la oscuridad. Su historia nos recuerda que la lucha por la identidad es universal. Todos enfrentamos momentos de duda, pero al final, lo que realmente importa es encontrar nuestra voz. Si quieres conocer más sobre su historia y otros relatos inspiradores, suscríbete a nuestro canal y acompáñanos en este viaje. La vida está llena de lecciones, y cada historia tiene el poder de transformar. La lucha de Gloria es solo el comienzo.